Hay algo que nadie te dijo sobre tu propia mente, no porque sea información secreta, no porque requiera años de estudio para comprenderla, sino porque hay una diferencia enorme entre conocer algo intelectualmente y entenderlo de una manera que cambia cómo operas en el mundo. Hoy vamos a recorrer 7 verdades sobre cómo funciona tu mente. No son teorías abstractas. No son conceptos filosóficos desconectados de tu vida cotidiana. Son mecanismos reales, documentados, que están operando en ti ahora mismo mientras escuchas esto. Las primeras 6 son poderosas. Cada una cambia algo. Pero la séptima es diferente. La séptima es la que más resistencia genera. La que más personas rechazan cuando la escuchan por primera vez. La que el ego encuentra más amenazante. Y es exactamente por esa resistencia que es la más liberadora de todas. Porque la liberación real casi nunca llega a través de lo que nos resulta cómodo. Llega a través de lo que estábamos evitando ver. Quédate. Lo que sigue no es motivación, es una cirugía. Antes de entrar en las 7 verdades, necesitamos establecer el contexto desde el que operan. Vivimos en una cultura que tiene una relación profundamente distorsionada con el conocimiento sobre la mente humana. Por un lado, nunca hemos tenido acceso a tanta información sobre psicología, neurociencia, filosofía y desarrollo personal. Los libros, los podcasts, los videos, los cursos. La cantidad de contenido disponible sobre cómo funciona la mente y cómo transformarla es literalmente sin precedentes en la historia humana. Por otro lado, los indicadores de bienestar psicológico colectivo, la prevalencia de ansiedad, depresión, sensación de falta de propósito, relaciones disfuncionales, patrones autodestructivos que se repiten sin importar cuánto se sabe sobre ellos, no mejoran en proporción a esa abundancia de información. Algo no está funcionando en la relación entre lo que sabemos y lo que somos. Y ese algo es precisamente lo que estas 7 verdades intentan nombrar con la mayor precisión posible. Porque el problema no es falta de información. El problema es que la información, sin una comprensión real de los mecanismos que necesita transformar, se convierte en otra capa adicional sobre los mismos patrones de siempre. Más sofisticada, mejor articulada, pero igualmente superficial en sus efectos reales. Estas 7 verdades no son más información sobre la mente. Son una invitación a ver los mecanismos desde adentro. Y esa diferencia lo cambia todo. La primera verdad es esta. No percibes la realidad. La construyes. Esta afirmación suena filosófica, pero tiene bases neurológicas concretas y consecuencias prácticas que van mucho más allá de cualquier debate académico. El cerebro humano recibe aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo a través de los sentidos. De esos 11 millones, la conciencia procesa aproximadamente 40 bits de 11 millones. El resto, la abrumadora mayoría de la información disponible, es filtrada, seleccionada, interpretada y organizada de manera no consciente por sistemas de procesamiento que operan por debajo del umbral de la experiencia consciente. Lo que experimentas como percepción directa del mundo, como la realidad simple y obvia que está ahí afuera, es el producto de ese proceso masivo de filtrado y reconstrucción. No es el mundo. Es la versión del mundo que tu sistema cognitivo construyó a partir de una fracción mínima de la información disponible, filtrada a través de todos los esquemas, expectativas y modelos que has desarrollado a lo largo de tu historia. El neurocientífico Anil Seth llama a esto alucinación controlada. No en el sentido patológico, sino en el sentido técnico. La experiencia consciente es una construcción activa del cerebro, una predicción constante sobre cómo es el mundo, que se ajusta de manera continua cuando los datos sensoriales contradicen la predicción. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que 2 personas en la misma situación objetiva pueden tener experiencias radicalmente diferentes de esa situación. No porque una sea más inteligente o más perceptiva que la otra, sino porque los modelos predictivos que cada una usa para construir su experiencia son distintos. La persona que experimenta una conversación difícil como un ataque personal, y la persona que la experimenta como información útil sobre una relación, no están procesando la misma realidad de maneras distintas. Están construyendo experiencias diferentes a partir del mismo conjunto de eventos. Y esos modelos constructivos,
Esos filtros que determinan qué versión de la realidad construyes, no fueron elegidos por ti conscientemente. Fueron desarrollados a través de tu historia de experiencias, particularmente las más tempranas y las más emocionalmente intensas. Lo que ves cuando miras el mundo no es el mundo, es quién eres tú. Y eso significa que cambiar cómo experimentas el mundo no requiere que el mundo cambie. Requiere que cambien los modelos desde los que lo construyes. Eso es simultáneamente más difícil y más liberador que cualquier intento de cambiar las circunstancias externas. La segunda verdad golpea donde más duele. El 95% de lo que haces no lo decides tú. Benjamin Libet. Los años 80. Un experimento simple y devastador. El resultado fue perturbador. La actividad neural asociada al movimiento comenzaba entre 300 y 500 milisegundos, antes de que el participante reportara haber tomado la decisión conscientemente. El cerebro ya había iniciado el proceso antes de que la conciencia reportara haberlo decidido. Estudios posteriores, con metodologías más sofisticadas y capacidad de predicción del comportamiento hasta con 7 segundos de anticipación, consolidaron la misma conclusión. La conciencia no es el origen de la mayoría de nuestras acciones. Es con frecuencia una narrativa que construimos después del hecho para dar sentido a lo que ya ocurrió. No eres el autor de la mayoría de tus comportamientos. Eres el narrador que los explica después. Eso no significa que la conciencia no tenga valor o función. La tiene, y es fundamental. Pero su función principal no es originar acciones. Es monitorear, evaluar, y en los momentos donde hay suficiente espacio de procesamiento, intervenir en patrones automáticos con respuestas deliberadas. El problema es que ese espacio de procesamiento consciente es mucho más pequeño y mucho más costoso energéticamente de lo que creemos, y el sistema automático, que opera de manera rápida, eficiente y sin costo consciente, llena la mayoría del espacio de comportamiento disponible antes de que la conciencia tenga oportunidad de participar. Las implicaciones para la transformación personal son enormes. Si el 95% de tu comportamiento emerge del sistema automático, entonces los intentos de cambiar ese comportamiento a través de la decisión consciente, a través de la fuerza de voluntad, a través del compromiso racional de hacer las cosas de manera diferente, están atacando el 5% del problema mientras el 95% opera sin ser tocado. La transformación real no ocurre convenciendo a la mente consciente de que haga algo diferente. Ocurre cambiando los patrones automáticos que determinan lo que el sistema hace antes de que la mente consciente tenga voto. Y eso requiere intervenciones distintas a las que la mayoría de los enfoques de desarrollo personal ofrecen. La tercera verdad destruye una de las creencias más arraigadas sobre la identidad humana. Tu identidad no es lo que eres, es lo que más has practicado. Existe una ilusión que los filósofos llaman esencialismo del yo. La creencia de que hay algo en ti, fijo, permanente, real, que constituye tu verdadero ser. Que bajo todas las capas de condicionamiento y experiencia hay una esencia inmutable que es quien realmente eres. Esta ilusión es comprensible. Se siente verdadera desde adentro. El sentido de ser el mismo yo que eras ayer, hace 10 años, en la infancia, parece evidencia de una continuidad fundamental. Pero lo que esa continuidad realmente refleja, no es una esencia fija, es la consistencia de los patrones que has practicado con más frecuencia, las redes neurales más consolidadas, las respuestas automáticas más mielinizadas, los esquemas cognitivos más repetidos. La neurociencia del desarrollo ha documentado con creciente precisión cómo la identidad se construye, no se descubre. Cómo las experiencias tempranas moldean la arquitectura neural que determina las respuestas características de una persona. Cómo esa arquitectura es plástica, modificable, a lo largo de toda la vida aunque con diferentes grados de facilidad dependiendo de la edad y las condiciones. Lo que llamas tu carácter es un conjunto de patrones de respuesta que se consolidaron a través de la repetición. Lo que llamas tus limitaciones son respuestas que aprendiste en contextos específicos y que se generalizaron más allá de esos contextos. Lo que llamas tu naturaleza es lo que llevas más tiempo practicando. Y lo que se practica puede cambiar. No con facilidad,
No con rapidez, no con la velocidad que la cultura del cambio instantáneo promete, pero con la consistencia suficiente y la intervención correcta en los mecanismos correctos, puede cambiar profundamente. La pregunta que transforma todo no es quién soy yo, es qué estoy practicando ser. La cuarta verdad es sobre el miedo, y es una de las más liberadoras cuando realmente se integra. El miedo que sientes casi nunca es información precisa sobre tus capacidades reales o sobre el peligro real de la situación que enfrentas. Es una respuesta de emergencia generada por un sistema que evolucionó para un entorno que ya no existe. La amígdala, esa estructura en el sistema límbico que coordina la respuesta de miedo, es uno de los componentes más antiguos del cerebro humano en términos evolutivos. Fue diseñada para detectar amenazas físicas en entornos donde la velocidad de respuesta era literalmente la diferencia entre vivir y morir. Y es extraordinariamente eficiente en ese trabajo. Puede activar una respuesta de emergencia completa en milisegundos, antes de que la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento deliberado y la evaluación de contexto, haya tenido oportunidad de procesar lo que está pasando. El problema es que ese mismo sistema, diseñado para responder a depredadores físicos, responde con la misma intensidad a amenazas sociales, a la posibilidad de fracasar públicamente, a situaciones de novedad o incertidumbre, a oportunidades que desafían la zona de confort. Para tu amígdala, hacer una presentación importante, iniciar una conversación difícil, tomar una decisión que podría cambiar tu vida, son amenazas existenciales tan reales como cualquier depredador en la sabana. Y la respuesta que genera, esa sensación de paralización, ese impulso de evitar, esa urgencia de volver a lo conocido, es idéntica en su estructura a la respuesta ante un peligro físico real. Entonces construyes narrativas, le das sentido al miedo. No estoy listo todavía. No es el momento. No tengo lo suficiente. No soy bueno en eso. No es una evaluación honesta de tu situación. Es una historia que tu mente consciente construye para justificar lo que tu sistema automático ya decidió, que es no moverse, no arriesgar, no exponerse. Reconocer el miedo como una respuesta automática, en lugar de como información confiable sobre tus límites reales, no lo elimina. Pero cambia radicalmente tu relación con él. En lugar de ser algo que te informa sobre lo que puedes o no puedes hacer, se convierte en algo que necesita ser evaluado. Una señal que puede o no corresponder a una amenaza real, que merece atención pero no obediencia automática. Esa distinción entre sentir el miedo y obedecerlo es donde reside más libertad de la que la mayoría de las personas creen posible. La quinta verdad sobre la mente es una de las más perturbadoras para la identidad personal. Tus recuerdos no son archivos, son reconstrucciones activas. La memoria humana no funciona como una grabadora. No almacena registros estables de experiencias pasadas que pueden ser recuperados intactos cuando se necesitan. Funciona más como un sistema de reconstrucción que genera una versión nueva del recuerdo cada vez que éste es evocado, usando la información disponible en el momento presente, para llenar los gaps que la memoria original no preservó con precisión. La psicóloga Elizabeth Loftus pasó décadas documentando la maleabilidad de la memoria humana, mostrando con evidencia experimental sistemática cómo los recuerdos pueden ser alterados, distorsionados, e incluso creados completamente a través de sugestión, contexto y expectativas. Los estudios sobre memoria de testigos oculares demostraron que la confianza de una persona en su recuerdo no tiene correlación confiable con la precisión de ese recuerdo. Se puede ser absolutamente seguro de algo que no ocurrió exactamente como se recuerda. Pero las implicaciones más profundas no son sobre la confiabilidad legal de los testimonios. Son sobre la narrativa de identidad que construiste sobre tu propia historia. La historia que te cuentas sobre quién eres está construida sobre recuerdos. Y esos recuerdos no son registros objetivos de lo que pasó. Son reconstrucciones que fueron modificadas cada vez que fueron evocados, filtradas por quien eras en cada momento de recordarlos, coloreadas por las emociones presentes en cada evocación. Lo que llamas tu historia no es lo que pasó. Es la versión que tu mente construyó de lo que pasó, revisada y reinterpretada múltiples veces, cada vez a través de los esquemas del momento presente. Y esto tiene dos implicaciones que operan en direcciones opuestas.
La primera es perturbadora. La base de evidencia sobre la que construiste tu identidad no es tan sólida como parece. Lo que crees que eres basándote en tu historia es en parte una construcción narrativa, no un registro objetivo. La segunda es liberadora. Si la historia es una construcción, puede ser reconstruida, no falsificando el pasado, sino encontrando en el mismo conjunto de eventos interpretaciones que abran posibilidades en lugar de cerrarlas, perspectivas que revelen capacidades que la narrativa anterior invisibilizaba, significados que transformen lo que antes parecía evidencia de limitación en evidencia de resiliencia. No es pensamiento positivo, es reconocimiento de que la narrativa que tienes sobre tu historia fue una de las interpretaciones posibles, no la única, y no necesariamente la más precisa ni la más útil. La sexta verdad es la que más directamente contradice la lógica del aplazamiento infinito en el que la mayoría de las personas viven. Necesitas mucho menos de lo que crees para ser quien quieres ser. Hay una estructura cognitiva que opera en casi todas las personas cuando se enfrentan a la posibilidad de un cambio significativo. Una lista de condiciones previas que sienten como requisitos genuinos para que ese cambio sea posible. Cuando tenga más tiempo. Cuando tenga más dinero. Cuando las circunstancias sean más favorables. Cuando haya resuelto este otro problema primero. Cuando esté más preparado. Cuando tenga más certeza. La lista es siempre específica, siempre razonable, siempre suficientemente plausible para justificar la espera, y la lista nunca se completa, no porque las condiciones no mejoren nunca, sino porque la función de la lista no es ser completada. Su función es mantener la posibilidad del cambio en el futuro sin requerir el riesgo del cambio en el presente. Es una forma que tiene el sistema automático de mantener la ilusión del movimiento sin el costo de la acción real. La investigación sobre acción mínima viable en psicología del cambio comportamental demuestra consistentemente que las transformaciones más duraderas no comenzaron con condiciones ideales. Comenzaron con acciones mínimas en condiciones imperfectas. Porque la espera de condiciones ideales no es neutral. Cada día de espera consolida los patrones que se quieren cambiar. Cada día de aplazamiento hace que el sistema automático que produce esos patrones sea marginalmente más eficiente y más resistente. Las condiciones perfectas no van a llegar, y si llegaran, ya no serían necesarias porque el proceso de espera habrá consolidado exactamente lo que se quería transformar. Lo que tienes ahora es suficiente para empezar, no para llegar, para empezar. Y empezar con lo que hay es la única manera de desarrollar lo que falta. Y ahora llegamos a la séptima, la más incómoda, la más resistida, la más liberadora. Tú eres el principal obstáculo de tu propia transformación. No el sistema que te formó. No tu historia. No las personas que te fallaron. No las circunstancias que no fueron favorables. No la falta de recursos o de tiempo o de condiciones apropiadas. Tú. Específicamente, la parte de ti que prefiere la certeza de lo conocido sobre la incertidumbre de lo posible. Necesito detenerme aquí, porque esta verdad genera dos tipos de reacción que son igualmente formas de evitarla. La primera reacción es la resistencia. Eso no es justo. No tuve las condiciones que otros tuvieron. Mi historia fue más difícil. Las circunstancias realmente importan. Y tienen razón. Las circunstancias importan. La historia importa. Las condiciones estructurales importan. Nada de lo que sigue niega que el punto de partida de cada persona es diferente, y que esa diferencia tiene consecuencias reales. La segunda reacción es la autoflagelación. Entonces soy el culpable de todo lo que no funciona en mi vida. Es mi falta de carácter, mi debilidad, mi fracaso. Eso tampoco es lo que esto dice. Lo que dice es algo más preciso y más útil que cualquiera de esas dos reacciones. Dice que dentro de cualquier conjunto de circunstancias, por favorables o desfavorables que sean, existe un espacio de agencia. Un conjunto de respuestas posibles. Y que la elección de qué hacer con ese espacio, aunque el espacio sea pequeño, aunque las opciones sean limitadas, aunque el costo sea alto, es tuya. Y que la parte de ti que más consistentemente elige no ejercer esa agencia, que más sistemáticamente elige la comodidad de lo conocido sobre la incomodidad de lo posible, no es tu enemiga.
Es la parte más asustada de ti, la parte que aprendió que cambiar es peligroso, que el movimiento trae riesgo, que es más seguro quedarse donde estás aunque donde estás no sea donde quieres estar. Esa parte no merece condena, merece comprensión, pero también necesita ser visto con claridad. Porque mientras esa parte opere en la invisibilidad, mientras sus mecanismos no sean reconocidos como lo que son, seguirá determinando el resultado de cada intento de cambio con una eficiencia perfecta. El patrón clásico es este. Decides cambiar algo. Tomas las medidas iniciales. Encuentras resistencia interna. Interpretas esa resistencia como evidencia de que el cambio es demasiado difícil, de que no es el momento, de que necesitas más preparación. Y vuelves exactamente al punto de partida, ahora con una narrativa adicional que justifica no intentarlo de nuevo tan pronto. Eso no es debilidad de carácter. Es el sistema automático de preservación haciendo exactamente para lo que fue diseñado. Mantener la estabilidad del sistema frente a lo que percibe como amenaza. El problema es que ese mismo sistema que fue diseñado para protegerte, está protegiendo también los patrones que más te limitan. Porque para el sistema automático no hay distinción entre lo que te beneficia y lo que simplemente lleva más tiempo instalado. Lo antiguo es lo familiar es lo seguro es lo que se protege. Ver esto con claridad no lo elimina, pero lo desnaturaliza. En lugar de experimentar la resistencia al cambio como la realidad objetiva de tus limitaciones, empiezas a reconocerla como un mecanismo automático que puede ser observado, comprendido e intervenido. En lugar de interpretar cada recaída en los patrones antiguos como evidencia de que el cambio es imposible para ti, empiezas a entenderla como el comportamiento esperado de un sistema que está siendo modificado, no como una señal de fracaso, sino como parte del proceso. Y en lugar de buscar afuera las razones por las que tu vida no es lo que quieres que sea, empiezas a mirar con honestidad las formas específicas en que tú mismo, en los momentos de elección que solo tú puedes ver, has elegido consistentemente lo conocido sobre lo posible. Eso es incómodo. Es probablemente la cosa más incómoda que puedes hacer. Y es exactamente por eso que es la más liberadora. Porque todo lo que está afuera de ti, el sistema, la historia, las circunstancias, el azar, eso no está bajo tu control. Y mientras la causa principal de tu estancamiento esté afuera de ti, la solución también está afuera de ti. Y sobre lo que está afuera, no tienes poder real. Pero si la causa principal está en ti, en mecanismos específicos que operan de maneras identificables y modificables, entonces la solución también está en ti. Y sobre lo que está en ti, tienes, con el trabajo correcto y la honestidad suficiente, un poder que no tiene límite teórico. Eso es lo que hace a esta verdad la más liberadora de las 7. No porque sea agradable, sino porque devuelve la agencia al único lugar donde la agencia real puede residir. Llegaste al final de las 7 verdades. Y si algo en este recorrido removió algo que preferirías no haber mirado, eso no es una señal de que algo está mal. Es la señal más confiable de que algo está pasando. La incomodidad productiva no es el precio de la transformación. Es la evidencia de que está ocurriendo. La primera verdad, no percibes la realidad, la construyes, y puedes construirla diferente. La segunda, el 95% de lo que haces es automático. La transformación real ocurre en el sistema automático, no en la decisión consciente. La tercera, tu identidad es lo que más has practicado. Y lo que se practica puede cambiar. La cuarta, el miedo casi nunca es información precisa sobre tus límites reales. Es una respuesta automática que merece evaluación, no obediencia. La quinta, tus recuerdos son reconstrucciones. La narrativa que construiste sobre tu historia no es la única interpretación posible de los mismos eventos. La sexta, necesitas mucho menos de lo que crees para empezar. Las condiciones perfectas no van a llegar, y esperar por ellas consolida exactamente lo que quieres transformar. Y la séptima, tú eres el principal obstáculo de tu propia transformación, no como condena, como la mejor noticia posible. Porque si el obstáculo eres tú, la solución también eres tú. Eso es metanoia. No un canal que te dice lo que quieres escuchar, un espacio que te muestra lo que necesitas ver. Si una de estas 7 verdades nombró algo que ya sentías pero no podías articular, escríbela en los comentarios.
porque nombrar lo que antes era invisible es el primer acto real de transformación. Y si estás listo para continuar viendo lo que necesita ser visto, suscríbete. Lo que viene es para los que ya eligieron la incomodidad de lo real sobre la comodidad de lo conocido. Metanoia.